Ok, tenemos varios rostros. Si los podemos observar, aquí tenemos 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7 rostros que aparentemente son diferentes. Y efectivamente sí. Para dibujarlos, en estos dos primeros usé el círculo. Después usé unas formas más picudas hasta que llegué a algo más cuadrado, ¿sí? Bueno, muchas veces cuando iniciamos en el dibujo, observamos que en YouTube, por ejemplo, hay muchos artistas que inician el rostro de diferentes formas. Entonces tú intentas copiar y dices, Kim Jong-gi inició con un cubo, ¿qué tal otro artista inició con un óvalo? Pero el de acá inició con un círculo, el de acá hizo un triángulo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces al final siempre está la batalla entre ¿qué figura se debe usar para iniciar un rostro? Bueno, mis queridos amigos, aquí les voy a revelar la respuesta. Y es muy simple. Y eso es que depende de tu nivel, el tiempo que lleves dibujando. No significa que seas un mejor dibujante o peor. Simplemente si eres principiante o ya eres alguien más avanzado. Si eres alguien principiante, tienes que iniciar forzosamente por lo que es el círculo. Y tú vas a decir, no, Leo, yo no quiero iniciar con un círculo porque yo quiero ser como los pros que hacen otro tipo de figuras. Bueno, ¿por qué tenemos que iniciar con un círculo si tú eres principiante? Aquí te lo voy a explicar. Si se ve un poco chueco, es porque estoy yo chueco. Vale, vamos a acomodarnos un poquito más. Esto va así. Bueno, ¿por qué iniciar con un círculo? Vamos a hacer nuestro círculo relativamente bien hecho, corrigiéndolo cada vez más. Por ahí, más o menos este es nuestro círculo, ¿verdad? Espero que se alcance a ver. Bueno, tenemos que iniciar con un círculo nosotros porque aún no conocemos las proporciones, no conocemos las medidas. Entonces si nos dicen, ok, para que traces tus ojos, tenemos que empezar, por ejemplo, como dice Andrew Loomis, con las cejas, ¿no? Y dividir a la mitad, ahí lo tenemos, para poner la nariz y la boca, ¿sí? Entonces, en esta parte nos dicen, tienes que dividirla en 3 espacios más o menos iguales. Ahí lo tenemos, ahí está. Entonces, tenemos que empezar a hacer estas medidas porque nos van a ayudar al principio a acostumbrarnos a lo que son las proporciones, ¿sí? Recuerdo cuando estaba practicando los libros de Andrew Loomis, cuando hacía todo esto. Entonces, aquí va la ceja, ¿no? Aquí van las cejas, más o menos así. Los ojos van acá. Y ya empezamos con un círculo. Y depende de la forma de lo que va a ser el rostro, pues podemos aquí cortarle un cacho a la esfera, al círculo. Y de aquí empezar a hacer lo que es la quijada, ¿no? Qué recuerdos volver a iniciar así. Hace mucho que no hacía esto. Bueno, ahí lo tenemos. Así es como un, entre comillas, principiante. Recordemos, principiante no significa persona mala, que no sabe dibujar. Significa alguien que está aprendiendo los fundamentos para después convertirse en alguien que puede ser un pro, ¿sí? No significa que seas malo. Principiante no es malo, es que estás empezando. Bueno, aquí ponemos un poco de cabello. Bueno, entonces así es como se debe iniciar cuando empezamos en el dibujo, ¿vale? Después, cuando tenemos un nivel un poco más avanzado, podemos empezar a trazar unas líneas. Guía. Muy bien, entonces ahora vamos a ver cómo iniciaría alguien que tiene un poco más de experiencia. Y esto es por si lo quieres practicar o por si algún día lo ves en algún video y dices, ok, esa persona tiene un poco más de conocimiento y de práctica, ¿vale? Y eso es que dependiendo de la forma del rostro es que vamos a hacer una como elipse, y ahora te vas a dar cuenta. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un personaje muy similar a este, o sea, es decir, un hombre que tiene más o menos esta complexión, lo que yo voy a hacer entonces es trazar una esfera, mejor dicho, un óvalo, más o menos así. ¿Lo vieron? Y de aquí ya no marco unas pequeñas líneas, nada más, para que me diga dónde van a ir algunas de las proporciones.
y ya vamos adaptando lo que son las proporciones al rostro. Muy bien, así es como se vería más o menos el rostro si es que le continuáramos un poquito perfeccionando algunas partes. Si se dan cuenta, iniciamos con esa elipse, ¿vale? Bueno, porque ese es un rostro pues normal. Pero cuando queremos darle un toque más maquiavélico, un poco más fortachón, o por lo menos algo más regordete, entonces ahí es cuando tendríamos que cambiar la figura básica. Vamos a hacer entonces algo más maquiavélico, o algo como el personaje maligno, bueno, maligno, como el personaje negativo, ¿no?, de nuestro cómic o nuestro manga. Entonces vamos a empezar con una figura picuda. Y esto es una técnica de más o menos de crear personajes en donde los picos dan a entender que es peligroso. Entonces se suele usar mucho en cualquier anime, en cualquier, bueno, la mayoría de las películas de Disney, siempre a los personajes, a los malos, los ponen partes picudas, ¿vale? Vamos a hacerlo entonces. Empezamos con esta elipse que es un poco más picuda de abajo. Vamos a modificar un poquito aquí la nariz, que yo la veo bien, pero me fui chueco un poquillo. ¿Por qué pasa esto? Muy simple, porque la posición en la que estamos está incorrecta. Y en este caso, como tengo la cámara arriba y el micrófono aquí, estoy en la peor posición que puedo dibujar. Entonces es muy confuso, me confundo. Pero vamos a borrarla y a volverla a hacer, ahora corrigiendo el error. Y esa es la razón por la cual la postura es importante. A veces estamos sentados en algún lugar y como que no nos quedan bien las cosas, o las vemos un poco distorsionadas, ¿no? En mi caso no las veo distorsionadas, pero no puedo apoyar el brazo como a mí me gustaría, porque tengo el micrófono aquí justamente frente a mí y no puedo agacharme como me gustaría hacerlo. Bueno, esto se soluciona obviamente cuando no dibujo frente a la computadora, pero ahorita que lo estamos haciendo aquí, vamos a intentar corregir. Muy bien, entonces gracias a esas figuras básicas que trazamos al principio, podemos darle o impregnarle un poquito de movimiento al rostro, o más que nada una forma característica, ya sea como picuda, cuadrada, redondeada, etcétera. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer, recuerden que así es como lo hacen y que ya está un poco más experimentado, ya no tiene que hacer precisamente el círculo, sino que solamente alguna elipse o figura que se apegue a lo que es el personaje. Entonces vamos a hacer algo más choncho, ¿no? Más regordeto. Vamos a intentarlo, alguien más gordito, a ver qué tal nos sale. Vamos a hacer entonces ahora sí una esfera, pero como que abultada de abajo, ¿no? Y sabemos que los gorditos, pues los ojos se les ven un poco más pequeños, como a Majin Buu, que aparte se los ponen como que muy cerrados. Esto más que nada para incrementar la sensación de que es un cuerpo ancho. Trazamos los ojos, nos fijamos bien en que estén casi al mismo nivel. Y vamos a trazarle una nariz normal. Y aquí es donde ya se dan cuenta cómo la línea final sí está siguiendo esa figura que trazamos al principio. Obviamente le estamos dando un toque más exagerado para que se vea, ¿no? Es decir, las orejas son más grandes, podrían ser un poco más grandes. La verdad es que dibujar rostros es muy divertido porque siempre pueden quedar diferentes. O sea, así tú dibujes a uno 2 veces, te queda un poquito diferente. Ahora vamos a hacer a alguien más delgado o más delgada, pero sin darle como una connotación negativa, bueno, de maléfico o de maldad como el que tenemos acá arriba. Muy bien, pues ahí lo tenemos. Ya nos dimos cuenta que cuando somos principiantes tenemos que aprender las proporciones. Debemos iniciar forzosamente con lo que es un círculo y para aprendernos las medidas, ¿vale? Ya saben cuánto mide aquí, cuánto mide acá, cuánto mide así, etcétera, etcétera. Ya que vamos avanzando y ya no sabemos las proporciones y ya no tenemos que trazarlas todo el tiempo, ya podemos empezar a jugar con lo que es la figura del rostro. Es decir, que esa forma, esa silueta que vamos a crear al principio como que un boceto, ya sea el sentimiento que le queremos dar a nuestro personaje. Si es alguien más gordito, si es una chica más flaquita, alguien más normal, alguien con una barbilla más picuda, etcétera, etcétera. Podemos jugar con inmensidad de figuras. Tú vas a ver personajes que tienen a veces una
cabeza como cuadrada, una cabeza como que demasiado alargada, etcétera. Y esto es porque se juega precisamente con eso, lo que es la figura inicial. Y recordemos de que no es de que principiante para iniciar así sea algo malo. Recuerda, tienes que iniciar así, no hay de otra. Iniciamos con las proporciones. Y ya en un futuro, cuando tengas más práctica, tú mismo vas a querer dibujar de una manera diferente. Bueno amigos, pues eso es todo por este video, espero te sirva y rompamos el mito de que tienes que iniciar o con un círculo o con un cuadrado o con tal figura. Todo depende del tiempo que lleves dibujando, ¿vale? Y después con la práctica tú vas a encontrar tu propia forma, tu propia manera para iniciar los rostros. Bueno, pues no olvides dejar tu like y tu comentario si es que se te dificultan o cómo es que inicias tú los rostros. No lo sé, tal vez tienes una forma diferente. Algunos inician con una cruz, nada más. Persina del personaje, ¿no? Inician una cruz para de una vez empezar a trazar los ojos y después la nariz, la boca y al final lo que tiene alrededor. Ya depende de cada quien, pero deja en los comentarios cómo es que tú lo haces.